Claro, Va. ya está grabando. Entonces, ¿Cuál entonces, sería que habría que entregar para poderle sacar ese tema de esos 5 minutos máximo? Se- ¿Sería este de este domingo que pasó o el que viene? yo pienso que el que viene, porque Ah, el ok. domingo que pasó, pues ya lo vieron, ya más o menos está, que es el de Aarón. Lo voy a comentar ahorita para que tengan una idea y Ujú, vayan viendo la línea que va teniendo, ¿verdad? ujú, Pero básicamente es el tema de la oración, de la insistencia en la oración. Pero lo que yo quiero que noten es cómo todos los domingos van conectados, que no pierdan ese hilo de las lecturas. Si empezamos con el 5 de octubre, digamos, pues ahí teníamos a Habacuc, ¿verdad? Eh, que reclama a Dios cómo hay que están pasando, lo que se lee en Habacuc es que es un reclamo directo a Dios de cómo es que están pasando las cosas injustas y no hace él nada. Y bueno, pues Dios responde, pues tú espera, espera, no tienes que ser ansioso. Los momentos de Dios son distintos a los tuyos. Bueno, pero ahí va el tema de la justicia. Y entonces, ¿cómo se va hablando de la fe? Para esperar la justicia de Dios hay que tener confianza, hay que tener fe. Y entonces en el Evangelio del 5 de octubre, Jesús dice, si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos interpretar todo eso de distintas maneras. Podemos hablar el tema de la fe como algo que tiene que ver con la ujú. confianza, que tiene que ver con la paciencia, como la fe que es una virtud teologal, o sea que todo, que es algo que solo Dios da y que lo da si lo pedimos. Y entonces nos pone en el Evangelio la insistencia de pedir la fe. Aquella viuda que no se le hace justicia y que va y que va y que va. Y entonces, pues por cansancio, pues este juez le hace justicia. O sea, no nos está dando en ese caso el rostro de Dios, no nos está diciendo que Dios por cansancio nos va a decir, sino que nos está diciendo, Dios siempre nos va a escuchar y siempre va a responder, pero nos va a poner ese ejemplo, ¿verdad? Ese es el tema de Habacuc. Entonces, la fe tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con todo eso. Ese fue, Perseverancia. sí. Luego tenemos el anterior, ¿verdad? Que fue el que ustedes hicieron de los leprosos, que ya lo hablamos. Luego el de este domingo que pasó, que es el de la oración. Pero fíjense pues cómo va. El tema de la fe, el 5 de octubre. El tema de Naamán y los leprosos, el 12 de octubre. El tema de la oración, o sea, también en los leprosos estaba el tema de la fe, el tema de la oración, el tema de la confianza, y eso responde en gratitud. Y luego tenemos el de este domingo, que fue el tema de la oración, ¿verdad? Hay una batalla y Moisés organiza y dice, bueno, vayan a la batalla, yo voy a orar. Y está con los brazos levantados, alabando a Dios. Y entonces no está pidiendo, los brazos levantados significa está alabando a Dios, está dándole su lugar a Dios. Y se dio cuenta que mientras le daba su lugar a Dios, pues entonces eh, ganaban, ¿verdad? Y cuando se cansaba y entonces perdía. Entonces decidieron, vea, ahí usted el tema lo puede interpretar como la comunidad Ujú. apoya en la oración, cómo la oración abre caminos para todo, pero todo eso tiene que ver con la fe, porque va desarrollado el tema de la fe, ¿verdad? Y cómo la fe es una perseverancia, es insistir perseverante, no porque Dios no me escuche, no porque Dios no me haga caso, no porque yo le voy a cambiar la voluntad de Dios,
sino porque yo me voy a hacer a la voluntad de Dios. Entonces va toda esa línea. Entonces el tema van, todo octubre se está hablando del tema de la fe, y la fe provoca la gratitud, provoca la oración, provoca la confianza, provoca la paciencia. Y entonces por eso va a decir Pablo, por eso hay que anunciar a Jesús a tiempo y a destiempo, hay que anunciarlo a toda hora. Y este domingo que hablamos, que entonces sería el de la próxima semana, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuál era el que estábamos viendo? Del 26 de octubre, ¿verdad? Entonces vimos a Eclesiástico, ya lo leímos, vimos la segunda de Timoteo, donde se está despidiendo, pues, Pablo, pero lo que se ve es que ha perseverado, igual que aquella viuda que perseveró hace 8 días pidiéndole al juez. Hoy vemos a Pablo perseverando en las dificultades, en las persecuciones, incluso hasta la muerte, está perseverando. Entonces él espera la corona que Dios le va a dar como premio, que la corona no es algo, es metafórico, ¿verdad? No es que le van a poner una corona de verdad, es metafórica, es estar al lado del rey, del Señor, ¿verdad? Porque ha sido reconciliado. Y entonces tenemos como la receta, por decir así, de cuál es la manera de reconciliarse con Dios. Y entonces dice que Jesús cuenta una parábola a esas personas que consideran que porque están trabajando para Dios y están sirviendo, están cocinando, están haciendo muchas cosas según para Dios, pero fallan en el tema de la justicia, de los pobres, de la periferia, todo eso. Entonces, pero se consideran justos porque están trabajando para Dios. Entonces, cuando le hablan a Dios, unos le hablan pues un poco con soberbia, exigiéndole, porque yo hago y tú no haces, y el otro pues lo hace de una manera humilde. Y dice, el fariseo erguido, erguido, o sea, parado, tenía mucha dignidad ante Dios, oraba así, en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, tampoco como ese que está ahí publicano. Yo hago cosas buenas, ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Y el publicano, en cambio, estaba atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos, hay una actitud corporal en los dos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa, o sea, el publicano, bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, termina con un proverbio, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues ahí ya sabemos lo que dice el texto. Eso es lo que nos queda. De ahí nosotros podemos hacer una pequeña predicación utilizando distintas interpretaciones. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar entró al templo. Yo puedo entender el templo como un lugar material, el templo donde nos reunimos, o puedo entender el templo como mi interior. Yo puedo hacer una prédica del templo. ¿Qué hacemos en el templo? Jesús en otro pasaje dice, cuando oren, entren a su cuarto, cierren la puerta y háganlo en privado con el Padre, y el Padre que ve lo privado, lo oculto, pues ahí estará. Entonces yo puedo entender eso, porque dice el publicano en su interior, estaba públicamente en un templo, pero estaba orando interiormente, más serio todavía, porque su postura era erguida, pero su interior era soberbio. Entonces es un poco el tema del Papa Francisco cuando decía que la herejía del pelagianismo
es una herejía actual, porque las personas consideran que no necesitan de la gracia de Dios, sino que por sus propios medios, es lo que está diciendo el fariseo. Todo lo que yo hago, lo hago bien. Pago el diezmo, doy limosna, vengo al templo, ayuno, perfecto. Por mí mismo voy yo muy bien. Solo te lo vengo aquí para que no se te olvide, pero yo estoy haciendo las cosas bien. El otro, pues, no logra ni siquiera levantar la vista y solo pide misericordia y compasión porque se reconoce como pecador. Entonces, hay dos posturas físicas y hay dos posturas interiores. Hay un templo externo, hay un templo interno y pues eh, la primera lectura ¿de qué era? Ya no la vimos. ¿De qué era la primera lectura? Era eclesiástico, ¿verdad? Pero ¿cómo está relacionada la lectura, verdad, licenciada, el eclesiástico con el evangelio, verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya le Sí, encuentra usted la conexión? ya. O Y en sea, cada lectura dominical hay como que esa conexión, ¿verdad? Pero hasta ahorita que estoy estudiando me estoy dando cuenta. entonces se fija que el ya eclesiástico nos ha preparado diciendo, el Señor es juez de lo interior, no le cuenta el prestigio. Ya se fija que aquí ya nos dio Correcto. Ajá, la no es de resolución. apariencias, muy Ah, relacionado con la oración del fariseo y que es más superficial y lo otro era más humilde, sencillo, ¿verdad? Lo ¿se decía fija? en Eclesiastés. No, no se ha fijado de lo que está haciendo el otro que lo hace, ¿verdad? Sino que se ha fijado en su interior. No desprecia ninguna de las dos oraciones, pero está escuchando con atención el desahogo, el lamento. ¿Quién se está lamentando? Aquí está la primera lectura. Escucha el desahogo, el desaliento, el grito, el lamento, ¿verdad? Aquí no hay nadie, dice del humilde, la oración del humilde. Entonces el eclesiástico ya nos dio la pauta y luego ya la segunda lectura con Pablo, que se está despidiendo, también nos complementa. Pablo no está haciendo, pues no está haciendo alarde de nada, solo está diciendo lo que es, que ha perseverado en el sufrimiento, que ha creído en el Señor, que todos lo han abandonado, que se va a morir, pero que está el Señor al lado de él. Él está dando testimonio, ¿verdad? No está alardeando como el fariseo, sino que aquí hay que tener cuidado si no comprendemos bien, porque empieza diciendo, yo estoy a punto de derramar toda mi sangre, estoy en el momento de morirme. Entonces no es que está haciendo él alarde o soberbia de algo. Solo está diciendo, bueno, estoy en este momento ya a punto de morirme y ya estoy haciendo mi examen de conciencia. Y mi examen de conciencia es que he combatido el noble combate, he perseverado, he conservado la fe. ¿Verdad? Entonces, y entonces, pues espero tener un encuentro con el Señor y final que me dará pues el lugar que me corresponde cerca de Él. No solo a mí, dice, ¿verdad? No solo a mí, sino que hay muchos como yo que han perseverado, que han aguardado. Y él luego cuenta un acontecimiento de su historia. Pues antes de que me maten he ido a distintos juicios y nadie me ha acompañado. Yo he estado solo con el Señor. El Señor sí ha estado a mi lado siempre. Y entonces, y más de una vez he sido librado de la boca del león, dice. Entonces, pero ahora el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino. O sea, la salvación al final no se trata de que le va a salvar la vida biológica, sino que le va a salvar la vida eterna. O sea, porque ha perseverado en la fe. O sea, es Dios que le ha dado la gracia, él que reconoce la gracia de Dios porque ahí ha estado acompañándola, pero él también ha hecho de su parte, ¿verdad? Ha hecho su parte, ha creído, ha perseverado y entonces
Eso es el mismo tema que Jesús va a utilizar en otro pasaje donde dice, no tengan miedo de los que les quitan la vida biológica, la vida del cuerpo. Tengan más bien terror de los que le quitan la vida eterna, la vida para siempre. Entonces, es un poco lo mismo, ¿verdad? Parafraseándola de distintas maneras. Entonces, se fijan que ya para hacer ustedes la, la predicación, ustedes pueden utilizar distintos elementos. Siempre yo les voy a apoyar enviándole las reflexiones de la lectio y mandándole las reflexiones del padre Fidel Oñoro. Se fijan que el padre Fidel Oñoro no solo hace la exégesis haciendo esos tres pasos, sino que se dan cuenta que él entra, porque él es biblista, él entra al tema de la semántica, o sea, del significado del texto griego. O sea, empieza a analizar las palabras griegas, los verbos, cómo se deben de entender y que muchas veces no son traducidos exactamente porque no existe la palabra exactísima del griego en el castellano. Entonces, pero él hace eso que hemos aprendido, pero ¿de qué dice el texto? Pero lo hace más profundo, porque lo hace desde su idioma original. Ese es Fidel Oñoro, ¿sí se fijan? ¿Se han fijado en eso? Eso se los he compartido para que ustedes vean. Entonces, ahorita les voy a compartir en la pantalla las últimas diapositivas, solo para que ustedes hagan un repaso lo que nos queda, que ya solamente es las lecturas de la próxima semana. Entonces, miren, pues, lo que hemos hecho son ejercicios. Esos ejercicios combinan la parte exegética y la parte hermenéutica, ¿verdad? O sea, van a combinar, pero ¿para qué? Para que de alguna manera se aplique a una pastoral. Ese es realmente el objetivo de hacer este esfuerzo. Son ejercicios que van a tener los pasos hermenéuticos, que ya vimos el qué dice el texto, cómo interpreto el texto. La interpretación va más libre dependiendo de los destinatarios. Analizar las palabras del texto, lo que hace el padre Fidel Oñoro es desde el griego. Nosotros lo hacemos pues más fácilmente desde nuestro español, conectando las lecturas, pero todo tiene una finalidad, aplicarlo. La pastoral es el acompañamiento que yo le estoy dando a los destinatarios de una manera práctica. Eso tendrían que ser las homilías, una pastoral de acompañamiento a la comunidad, hacerles fácil, accesible, comprensible las lecturas, por una cosa muy sencilla. Dios está hablando. Si Dios habla, yo debo de escuchar. Y si escucho, debo de entender. Como yo entiendo que Dios cuando habló, pues habló directamente, hablando, por decir así, y las personas transmitieron esa experiencia primero de boca en boca, o sea, de forma oral, y después hubo un proceso de escritura donde se recopiló todo y se puso por escrito, y esos escritos se han traducido, y lo que llega en forma general, primero estaban en hebreo, después se tradujeron al griego. Después San Jerónimo los transcribió al latín, después Lutero los transcribió al alemán y a nosotros nos ha llegado al español. Entonces, cuando yo quiero hacer la exégesis directamente, si fuera un biblista, yo lo haría como lo hace Fidel Oñoro, ¿verdad? Desde el griego. ¿Qué dice el griego? ¿Qué verbo es este? ¿Cómo se entiende este verbo? Si está en presente, pasado, futuro, ¿cómo es? Todo eso, yo sé, pero nosotros no tenemos ese estudio. Entonces lo hacemos de la manera muy sencilla, pero muy verdadera y muy cierta. Primero,
así como nos llegó el texto de estudio, porque voy a utilizar una Biblia de estudio. Aunque sea un tema pastoral, yo debo de partir desde lo que dice el texto que yo estoy estudiando por tema de responsabilidad. Entonces, lo que yo quiero cuando predique, mi finalidad, mi objetivo es hacer accesible a esa comunidad esta palabra de Dios. No me interesan los aplausos ni que la gente me admire, eso es en otro lado. Aquí lo que me interesa es transmitir la persona de Jesús, su mensaje, que la gente lo conozca y que la gente pueda pues enriquecer su vida a través de esa palabra. Entonces, con este plan, ustedes, nosotros, yo, aprendemos no solo a interpretar, sino que ejercitamos la predicación directamente desde el análisis bíblico. Entonces, no es que yo voy a decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, mis ideas, mis miedos, mis traumas, mis sustos, no, lo que dice el texto y hay que fijarse, porque si la palabra, por ejemplo, como decíamos, la palabra justicia, yo la entiendo como que Dios es un auditor que me está ahí controlando con aquel gran ojo cada cosa mala que hago y me va a castigar. Y no es que yo lo esté diciendo, pero yo, si me pasa algo malo, yo, "Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me castigó si yo fui a misa, yo hice esto, yo hice el otro? Y le paso como una lista al Señor de todo lo que he hecho y como quien dice, ¿por qué me estás haciendo lo que me estás haciendo? Pues es que Dios no actúa de esa manera. Dios no ha prometido, de sus promesas no es que no nos pase nada, que no nos enfermemos, que no nos muramos, que no nos tengamos accidentes, no. Si el mismo Maestro, que es el Señor Jesús, le pasó de todo, pues imagínense a nosotros. Entonces, eso para que ustedes vean. Ahora fíjense, para ir un poquito como repasando. Este texto no lo trabajamos, pero apúntenlo. Y no necesariamente hacerlo para mí, para el trabajo, sino para que ustedes practiquen. Hebreos 11 del 1 al 40. Es todo un capítulo casi. La fe de los antiguos. Entonces, fíjense que algo que también uno puede utilizar para poner en práctica la predicación es utilizar uno de los personajes. Por ejemplo, en las lecturas que hemos visto, no está de Hebreos, esto háganlo ustedes en algún momento para practicar, pero por ejemplo en las lecturas que hemos visto o la de este domingo que van a trabajar, yo puedo para hacer la predicación escoger un personaje, ya sea el fariseo, ya sea el publicano, ya sea a la gente que le está hablando Jesús, ¿verdad? Ya sea el templo, o sea, yo puedo utilizar cualquier personaje y puedo ir como conectándolo con la realidad que se busca. Luego, yo puedo, además de escoger ese personaje, yo puedo conectarlo con otras referencias bíblicas, pero tengo que ir apuntando, ¿verdad? No solo de la idea, acuérdense que no se puede improvisar, sino que lo que interesa es qué aporta ese personaje en la predicación de la fe cristiana hoy. Por ejemplo, si yo escojo al fariseo, bueno, ¿qué aporta ese personaje de fariseo? Hay un fariseísmo interior y un fariseísmo exterior. Yo puedo aparentar externamente que estoy muy humilde, que soy muy piadosa, pero internamente yo puedo estar juzgando, criticando, y hay un fariseo interno y hay un fariseo externo. Entonces, ¿qué aporta ese personaje en mi predicación para ayudar a la fe? Porque el tema
el tema que se desarrolla es el tema de la oración. Y una oración se hace por fe. Cuando la gente dice, es que a mí me cuesta mucho orar. Bueno, lo que está de fondo es que no hay fe, porque no, ¿qué piensa que es orar? Que voy a estar ahí perdiendo el tiempo, nadie, como que estoy hablando con la pared, claro, ¿cómo me va a costar? Estoy hablando con la pared, nadie me escucha, la pared está ahí, nadie me contesta, nadie me dice nada. Entonces, no hay fe, no sé, no estoy hablando con un otro, sino que al vacío, a saber si me escuchan, si no me escuchan. Entonces me cuesta, me tiene que costar porque no hay fe. Pero acuérdense que eso es una fe, la fe es un don, es una virtud teologal. Si no la tengo, la pido. Y resulta que ya en las lecturas de ahorita octubre, Jesús ha dicho, si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza. Ahí es donde yo voy juntando, fíjense el personaje con el tema de la fe, con el tema de la oración, voy aportando, voy acumulando al personaje del fariseo, pues el fariseo no tiene fe. Él cree que hace las cosas, él cree que está orando, él cree muchas cosas, pero todo lo que cree se está engañando a sí mismo, porque no hay nada, nada de eso. Entonces, ¿por qué? Pues ya la primera lectura dice, bueno, pues Dios no se fija en eso. Dios no se fija en nada de eso que está pensando el fariseo. Y el fariseo verdaderamente no cree, no cree. El otro, pues resulta que todo el mundo lo ve mal, todo el mundo lo juzga, acuérdense ustedes de Saqueo. A eso se refiere que buscar en la Biblia referencias originales. No solamente está este publicano que está ahí, pues todo agobiado. Acuérdense de Saqueo, que era un publicano, un cobrador. Acuérdense de Mateo, que también lo era. Entonces son dos personajes que cambian, que están en el texto del Evangelio, dos que cambian, Mateo, que es seguidor de Jesús, y Saqueo, que Jesús le dice claramente, la salvación ha entrado en esta casa. Porque sin que Jesús le diga nada, ni lo regañe, nada, este hombre solo con su presencia, sabiéndose aceptado tal cual era, sí que él hubiera... Fíjense que ahí hay un tema importante. Nosotros pensamos que Dios nos acepta porque hacemos cosas buenas. Sin embargo, se dan cuenta que en Saqueo, Jesús entra a la casa de Saqueo y Saqueo no ha cambiado nada, él sigue siendo quien es. Es a partir de la aceptación de Jesús, del haber entrado a relacionarse con Él, de haber comido en su casa, de haber entrado a su casa. Si ustedes leen el texto, se van a dar cuenta que la gente se queda hablando de Jesús, se quedan hablando mal de Jesús, no de Saqueo, porque Saqueo ya sabían quién era. Pero Jesús, ¿cómo es que este hombre va a entrar con esa gente? ¿Cómo se va a juntar con este tipo de gente? Entonces vemos que el publicano es una figura muy general en los evangelios y podemos encontrar más referencias, pero pues ahorita se me ocurre a mí Mateo, que es publicano, Saqueo, que es publicano. Habrán otros pasajes donde un publicano pues estará ahí escuchando, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo de publicanos donde el Bautista está predicando y dicen los publicanos, pues preguntan, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, este es otro tip, ¿verdad? Otra herramienta. Buscar el personaje, identificarme con ese personaje, encontrar referencias dentro de la Sagrada Escritura, dentro del texto, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar publicanos, ¿verdad? Vamos a encontrar samaritanos y otro tipo de personajes, pero no publicanos, porque esos están en el tiempo de Jesús. Entonces, luego, aquí tenemos esta actividad, ya no la trabajamos, que era la del juicio final, fue una de las últimas, ¿verdad? Entonces,
¿Qué tendría Mateo 25 del 31 al 46? Aquí en este caso vamos a identificar las acciones que llevan a la salvación y a la condenación. Este Mateo es porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve preso y me visitaste. Entonces es fácil identificar las acciones que llevan a la salvación, o sea, el acompañar procesos, el servicio desinteresado, sin esperar que me devuelvan, sino que veo una necesidad, no ser indiferente. Entonces, el mismo texto nos está, porque ese texto tiene una característica, repite lo mismo todo el capítulo. Primero cuando dice y después cuando la persona, pero ¿cómo vas a decir si yo estuve contigo y bueno, pues, o va a decir, pero ¿dónde, Señor? ¿Dónde estabas desnudo y no te vi? ¿Dónde estabas hambriento y no te di de comer? ¿Dónde? Bueno, entonces repite, repite. Cuando repite las acciones, es que las acciones son verbos, ¿verdad? Entonces esas acciones son las que llevan a la salvación, las que hago desinteresadamente. Y luego entonces discernir cómo predicar hoy este texto en un país como Guatemala. Entonces, cómo llevar estas acciones a la migración, a la pobreza, a la exclusión. Entonces, fíjense, aquí la predicación, 20 palabras, no se necesita palabrerío, se necesita contar poquitas palabras, decir lo específico. ¿Saben por qué? Porque si hablo mucho, me pierdo. Hacer una especie en una tarjetita y poner ideas como en un esquema para llevar la línea, saber dónde empiezo, saber dónde voy. Porque a veces se van a dar cuenta ustedes que en las homilías, si no se han preparado, pues no saben cómo aterrizar. Agarran por aquí, por allá, utilizan todos los evangelios y no es necesario porque el tema está desarrollado en ese evangelio. Ahora, si yo voy a buscar conectar un tema con otros, con otras referencias, esa es otra cosa. Pero yo voy a buscar ese tema y lo voy a ilustrar con referencias de otros textos, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, esa es otra característica. Esta es la misma, ¿verdad? De Mateo 25, donde se hace ese análisis exegético, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a fijar en otra cosa, en el contexto. ¿Cuál es el contexto donde se está haciendo esta historia? Y se fijan ustedes que el contexto es después de la muerte, ¿verdad? Porque es el juicio, o sea, el tema es escatológico, porque dice juicio final. Entonces, es después de la muerte. Entonces, quiere decir que todo nos lo jugamos en esta vida, porque luego no se nos va a preguntar de qué marca es tu carro, en qué zona vives, cuál es tu diploma que sacaste, cuántas predicaciones diste. No, ese no va a ser el tema. El tema es cómo serviste, cuánto te gastaste. Entonces, se analiza, se analiza las palabras claves. Todas son acciones, ¿verdad? Y fíjese aquí, ya la homilía o la predicación, pues ya va a tener más palabras, ¿verdad? 500 palabras. Y al final, cuando ya la reduzco, pues lo reduzco a 20 palabras. Primero la desarrollo un montón y después voy quitando palabras para ir dejando solo lo esencial, o sea, un producto breve con frases que impacten a la pastoral, o sea, a la práctica. Debo ponerle un título llamativo. ¿Cómo se va a llamar mi predicación? Entonces voy a utilizar lo que hemos aprendido, la aplicación hermenéutica, o sea, qué dice el texto, cómo interpreto el texto y cómo lo voy a aplicar para que esto tenga una
claridad de acompañamiento a quienes me están escuchando. Y no salgan contentos porque estuvieron entretenidos. Ay, qué bonita estuvo la prédica, me reí un montón. Pero ¿y de qué hablaron? Pues, ay, yo no sé, pero dijo tantos chistes y tanta cosa que fue bien bonito. No, o sea, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a trabajar en mi vida? Bueno, pues miren, ya me avisó esto que en un ratito se va a acabar. Así es que yo aquí creo, esto fue lo que ya, esto ya lo habíamos visto, Lucas Emaús, qué dice, qué significa en su tiempo y redactar en 10 líneas. Fíjense, no se está pidiendo nada extenso. La parábola del sembrador también lo trabajamos, identificar palabras repetidas, símbolos, hacer una especie de mapa. Bueno, pues eso era más o menos lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Permítame un momentito, me voy a salir de aquí para verlos antes de que se vuelva a terminar esto. Y entonces ya me dirán si tienen alguna duda, pregunta, porque ya se nos va a acabar el tiempo. En un momentito ya ni me tiempo me va a decirles adiós. Ya saben que se apaga y ya no nos volvemos a conectar. Pero yo espero que hagan bien su trabajo, no se angustien, no es cosa del otro mundo, es práctica y está bueno que practiquen lo más que puedan. ¿Duda, pregunta o algo? ¿Todo claro? Sí, licenciada. Bueno, entonces ya saben, pues el proyecto final son las lecturas de este domingo que viene, o sea, 26, ¿verdad? 26 de octubre. Son las lecturas que ya las trabajamos un poquito. Yo les voy a pasar al chat de hermenéutica esta grabación. La voy a subir también al portal para que la tengan como clase de mañana y voy a dar las instrucciones del proyecto final, que es la misma estructura de las anteriores, solo que van a ser las lecturas del domingo que viene. Máximo 5 minutos, mínimo 2 minutos, lo más sintetizado. Cuenten las palabras, sean específicos, analícenlo bien y eso lo van a compartir en clase. Por eso tiene que ser muy chiquito porque si no, no da tiempo, ¿verdad? Muy bien. Lo pueden hacer grabado o lo pueden hacer hablado o lo pueden hacer en video, como ustedes quieran. Es libre. Esto va a ser para el próximo miércoles de mañana en 8. De mañana en 8, sí. El último día de clases. O sea que ya el próximo miércoles es el último. Sí, y el próximo Ujú, ok. miércoles sería 26, 27, 28, 29, ¿verdad? Ujú, 29 de octubre. ok. Sería solo la prédica, ¿verdad, licenciada? Sería solo eso, sí. Ya sea en video, ya sea en audio, ya sea escrito, como quiera. ¿No tienen más dudas, preguntas? No, todo está claro, licenciada. Muchas Perfecto. gracias. Entonces sigan practicando y si Dios quiere, pues nos vemos el miércoles, la próxima semana. Mañana, pues ya saben, ahí saludan al padre Porfirio, que es su cumpleaños. Y entonces, gracias por permitir que les grabara la clase.